Buenas, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver el tema del diferencial de potencial eléctrico, ¿sí? O más conocido como el famoso voltaje, ¿sí? Pero para empezar a ver el diferencial tenemos que ver qué es el potencial eléctrico y cómo se relaciona con la energía potencial eléctrica. Sabemos que si nosotros tenemos una carga, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si venimos desde el infinito hacia la carga, ¿sí? Se va a necesitar pues un trabajo que necesita la fuerza de la carga para desplazarse, ¿sí? Y entonces todo el trabajo que necesito pues es la energía potencial eléctrica. Ahora bien, eh, esta, en toda esta trayectoria, ¿sí? Va a haber potenciales, ¿sí? Hasta llegar al punto de la carga. Y esos potenciales es como conocemos, pues, básicamente la energía, ¿sí? De hecho aquí viene la formulita. Es el voltaje equivalente a la energía potencial eléctrica dividido sobre la carga. La dicha carga, pues, va a ser, por ejemplo, esta. Entonces, así es la ecuación fundamental, ¿sí? Del voltaje, que sus unidades son eh, joules sobre coulombs, ¿sí? Ese es el voltaje. Ahora bien, eh, ¿cuál es la relación del voltaje con el campo eléctrico? ¿Sí? Ya vimos que el voltaje pues equivale a lo que es eh, pues, la energía potencial, ¿no? Debido sobre la carga. Entonces, lo podemos relacionar para saber cuál es el campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico es una propiedad de todas las cargas, ¿sí? Entonces, imaginemos que aquí tenemos cargas, ¿sí? Que pues van a tener potenciales. En cualquier punto del espacio va a haber potenciales. De hecho, por ejemplo, si nosotros vemos una carga, alrededor de esta carga que va a producir un campo eléctrico, también va a tener en cada punto de la trayectoria va a tener un voltaje, ¿sí? Un potencial. Entonces, podemos relacionar lo siguiente. Si sabemos que el voltaje pues equivale a lo que es la energía potencial dividida sobre la carga, ¿sí? Y la energía potencial pues ya lo vimos, que lo que equivale también al campo eléctrico por la carga, por la distancia, ¿no? La distancia pues de la separación en cualquier punto del espacio. Entonces, también sabemos que el campo eléctrico, su ecuación fundamental, lo calculamos como la carga, digo la constante de Coulomb por la carga, ah, dividido sobre la R cuadrada, ¿sí? Esta ecuación pues ya la vimos del campo eléctrico. Entonces, todas estas ecuaciones las vamos a relacionar. Entonces, si sustituimos lo que es la energía aquí, pues nos queda de la siguiente manera. Eh, Nos va a quedar como el campo eléctrico multiplicado por Q0 por R dividido sobre Q0. Recuerden que estas cargas, ¿sí? La carga pues es viene de la energía que necesita de trabajo. Entonces, significa que estas cargas se pueden ir. Y nos queda como el campo eléctrico multiplicado por el radio. Ahora lo que sigue es que nosotros lo relacionamos, ¿sí? Y es donde nosotros encontramos, a ver, nosotros lo que encontramos es que el voltaje, si sustituimos el campo eléctrico, pues va a ser la K por la Q dividido sobre la R cuadrada multiplicado por la R. Y si nosotros simplificamos, pues va a quedar de la siguiente manera. La V por la K por la carga dividido sobre la R, ¿sí? Entonces aquí encontramos una ecuación que relaciona el voltaje con el campo eléctrico. Ya que encontramos esa ecuación, ¿sí? Podemos ver lo siguiente. Imaginemos que tenemos tres cargas diferentes y pues vamos a tener por ejemplo un punto A. La pregunta es, ¿qué potencial eléctrico va a tener aquí? ¿Sí? Entonces, aquí es donde ponemos el potencial.
el voltaje equivale a la K por la carga dividido sobre el R, ¿sí? Entonces, si quisiéramos saber el potencial que tiene aquí, pues esta ecuación equivale para cada carga. Entonces, como son varias, es una sumatoria, ¿no? Entonces, el voltaje en el punto A, pues equivale a la K por la Q1 sobre la R1. De hecho, aquí puedo poner como la K, más la Q2 dividido sobre R2, más Q3 dividido sobre R3, ¿sí? Entonces, es una sumatoria, ¿no? Así que si tenemos muchas cargas, pues va a ir aumentando este potencial, ¿sí? Ahora bien, si nosotros, miren, hay otra también forma de ver lo que es el potencial eléctrico. De hecho, es donde buscamos lo que es el diferencial, ¿sí? Eh, Imaginemos que tenemos, por ejemplo, aquí una trayectoria de un campo eléctrico y nosotros quisiéramos mover lo que es en el punto A hasta el punto B una carga, ¿sí? Entonces significa que va a haber un potencial VA y un potencial P, ¿sí? En esa trayectoria del campo eléctrico. Ahora bien, aquí es donde empezamos a relacionar que el trabajo, ¿sí? Pues equivale lo que es bueno, del trabajo de la A al B, equivale pues la integral de A a B y por la fuerza por el diferencial. Recuerden que este diferencial pues se relaciona el pequeño pedacito que vamos analizando que pues es la trayectoria total. La trayectoria total pues va a ser L, ¿sí? Entonces, ah, también podemos relacionar la siguiente ecuación, que aparte de esta, pues también el trabajo lo podemos como un diferencial de potenciales, de energías potenciales, ¿sí? Que equivale pues al menos de UV menos UA, ¿sí? Y esto pues lo podemos relacionar, ¿verdad? Además, la fuerza eléctrica, pues ya la conocemos, que la fuerza eléctrica pues equivale a una carga dicha por el campo eléctrico, que es una propiedad pues, de la fuerza con la carga. Y pues ya el voltaje ya lo conocemos, recuerden que esto pues es que nos va a servir para la sustitución, ¿sí? Ahora bien, estas dos ecuaciones del trabajo, como son equivalentes, pues lo vamos a empezar aquí a despejar. Entonces, aquí es donde ponemos, si sabemos que los dos trabajos son equivalentes, ¿sí? Entonces va a ser V menos UA igual a la integral de A a B por una carga dicha por el campo L. Ok. Ahora bien, sabemos que la fuerza eléctrica, ¿sí? La fuerza eléctrica, pues equivale a la carga por el campo eléctrico. Entonces esto lo podemos sustituir aquí. Recuerden que pues la fuerza eléctrica pues equivale a la carga por el campo eléctrico. Y aquí es donde agregamos pues el diferencial de la distancia, ¿sí? Ahora bien, aquí pues este negativo lo vamos a pasar al otro lado. Entonces nos queda como la energía potencial B menos la energía potencial A equivale al negativo. La carga pues es constante, esa no va a cambiar. Multiplico por la integral de A a B. Y aquí pues recuerden que pues nosotros siempre agregamos el coseno del ángulo que se refiere a si va a haber un cambio de la trayectoria, o sea, donde se desplaza la carga. Pero como la carga se desplaza a la misma trayectoria del campo eléctrico, significa que el ángulo de, de inclinación es de... ¿sí? Asimismo, asimismo, el coseno de cero sabemos que es igual a 1. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros despejamos esta carga, lo pasamos acá a dividir, pues va a ser los- el potencial, igual la energía potencial dividido sobre la carga, menos el potencial A dividido sobre la carga, y este es igual al negativo de la integral del
campo eléctrico por el diferencial de A a B. Y pues este campo eléctrico, recuerden que equivale cuando lo digo sobre la carga. Ah, pues equivale a lo que es el voltaje. Entonces aquí, básicamente el diferencial de voltaje equivale a lo siguiente, como la integral de diferencia a y a B por el campo eléctrico y el diferencial de la. Y esto, pues, nada menos y nada menos, nada más y nada menos, equivale a lo que es el diferencial de potencial en su forma, pues, integral. ¿Sí? Ahora bien, lo que vamos a ver como ejemplo, ¿sí? Para reforzar esto, vamos a ver un ejercicio. Imaginemos un electrón que se mueve paralelamente al eje de las X a una rapidez inicial de 3.7 por 10 a la 6. Y en el origen, su rapidez se reduce a 1.4 por 10 a la 5 metros sobre segundo en el punto X igual a 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, sí, aquí es donde nos pide calcular el diferencial potencial entre el origen y ese punto y cuál de los puntos está mayor potencial. Así que vamos a analizar eso. ¿Sí? Entonces, aquí hay que recordar que la energía se conserva. ¿Sí? Es una de las leyes de la termodinámica. Y vamos a suponer también que es un sistema aislado. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos, por ejemplo, eh, recuerden que tenemos aquí pues una carga, ¿sí? En este punto. Aquí va a haber otra carga, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si esta carga, pues la energía que va a tener, ¿cuál va a ser el diferencial potencial, ¿sí? Del inicio hasta el final, ¿sí? Y pues obviamente va a haber un campo eléctrico donde los campos eléctricos, chequen eso, a una distancia que estén, se dice que los campos eléctricos son mutuos, ¿sí? Ahora bien, lo que sigue eh, es lo siguiente. Aquí es donde vamos a usar pues la ley fundamental de la termodinámica, que es la primera ley, donde el campo, digo, la energía potencial inicial más la energía cinética inicial equivale a la energía potencial final más la energía cinética final. ¿Sí? Y pues esa energía cinética, pues ya hay que recordar que ya conocemos pues la ecuación que lo vimos, que se ha visto en física. ¿Sí? Ok, aquí vamos a agregar la P. Entonces aquí vamos a sustituir lo que equivale cada ecuación. Ah, la energía potencial pues equivale a lo que es el voltaje por la carga más el campo eléctrico, lo que es la energía cinética equivale, recuerden que a un medio por la masa por la velocidad, en este caso es la velocidad al cuadrado, ¿sí? Recuerden que pues siempre esta es la ecuación de la energía cinética, igual acá, lo que es el voltaje P por la carga más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí eh, vamos a hacer un pequeño despeje, pues vamos a usar un poco de álgebra. Sabemos que este que es positivo lo podemos pasar al otro lado a negativo y este que es positivo pasa al otro lado a negativo, ¿sí? Entonces lo puedo acomodar de la siguiente forma, ¿sí? Eh, y otra cosa, para evitar una confusión, este lo voy a llamar como velocidad, este también es velocidad, ¿sí? Para que no confundamos con la sub, ¿sí? Bueno, pues recuerden que el potencial, sí, aquí usando álgebra, este potencial pues lo pongo aquí a la izquierda, ¿sí? El final, el despejo del inicial, ¿sí? Entonces ya me queda aquí el diferencial. Y despejo la carga, que es la carga eléctrica, ¿sí? Y pues aquí recuerden que pues un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, pues equivale, está en su lado, no es que lo estoy tomando aquí a la derecha, y este que es positivo lo paso a negativo. Ahora sí, si acomodamos bien la ecuación, vamos a agarrar los comunes. El un medio es común,
la masa también, la carga también, y va a ser pues la resta de la velocidad al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí, si sustituimos los dos valores, ¿sí? Pues va a ser igual a un medio. La masa, recuerda que la masa, pues, de los electrones, que pues aquí vamos a usar esta que es de 9.1 por 10 a la menos 31, ¿sí? Que son kilogramos. Esto lo vamos a dividir entre la carga, que es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Que es la carga del electrón. Y aquí va a ser 3.7 por 10 a la 6 metros sobre segundo, la velocidad al cuadrado, que es la inicial, menos 1.4 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y todo esto al cuadrado. Sí, es una resta, ¿no? Bueno, de todas estas unidades, pues lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. ¿Sí? Nos va a dar menos 38.875 joules sobre Coulomb, que es lo mismo que menos 38.875 volts, ¿no? Pero esto es en negativo, entonces nosotros vamos a invertir las ecuaciones, entonces va a ser voltaje inicial menos voltaje final equivale a 38.875, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos potenciales es mayor? Pues si este es el positivo y este es el negativo y nos dio un valor positivo, significa que el potencial inicial es mayor al potencial final. ¿Sí? Así que, pues todo se rige por potenciales. ¿Sí? Que básicamente es el voltaje. Gracias.